Bienvenidos a una nueva edición de AT Live. En tan solo unos segundos daremos inicio al programa de hoy, un espacio de opinión y análisis tributario, así como de otros temas legales de su interés. Póngase cómodo, prepare sus preguntas y acompáñenos en estos 15 minutos de información clave para su profesión. Estamos por empezar. Hola, buenas tardes a todos. Feliz lunes 27 de enero. Siempre me ven viendo para abajo porque quiero ver que la fecha que diga sea la correcta. Hoy tenemos a Zaira con nosotros. Bienvenida, Zaira. Qué gusto tenerte. Hola, Vivi. Buenas tardes. El gusto es mío. Siempre es un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias y bienvenidos a todas las personas que se nos están uniendo y siempre sabemos que la mayor parte de la gente nos ve en diferido, entonces un saludo a todas las personas que nos ven en otro momento. Zaira, hoy tenemos un tema bien interesante, pero sobre todo bien importante y es si debo hacer estudios de precio de transferencia este año. Entonces, ni voy a hacer largo el asunto, sino nada más contanos. ¿Cómo sé si tengo que hacer el estudio otra vez? Si ya lo hice, si lo hice el año pasado, ¿lo tengo que hacer de nuevo? Contanos. Sí, efectivamente, Vivi, es una de las preguntas que muchísimas de las empresas y contribuyentes se hacen. Tengo que volver a hacerlo, ¿verdad? Y a uno le dicen, pero ya yo lo hice el año anterior y como sigo haciendo las mismas actividades, ya no tengo que hacerlo otra vez porque ya lo tengo. Pero no, lo cierto es que los estudios de precios de transferencia deben de respaldar las transacciones que se realizan en un periodo fiscal determinado. Entonces, si estamos hablando del periodo fiscal 2023, hicimos nuestro estudio de precios de transferencia para ese periodo. Ahora vamos a terminar, cuando ya concluimos en diciembre, el periodo 2024, estamos preparando declaraciones, alistando documentos. Corresponde entonces elaborar también el estudio de precios de transferencia, que se convertirá en el documento de respaldo y de soporte de las operaciones que realizamos en el 2024. Así que, aunque muchos dicen o quisieran que la respuesta sea no tienen que hacerlo, lo cierto es que hay que revisar cada periodo fiscal para determinar si debemos o no debemos hacerlo. ¿Verdad? Claro, aquí tal vez te aclaro. Si nosotros hicimos un estudio de precios de transferencia, no significa que porque ya tenemos uno, no voy a tener que hacer nunca más el estudio, sino que más bien lo que debo de revisar es si en mis operaciones del periodo fiscal del que se trata, hubo operaciones vinculadas. ¿Verdad? Ya a estas alturas hemos hablado mucho del tema de operaciones vinculadas y ya entendemos que si tenemos transacciones donde nos vendemos y nos compramos bienes o servicios entre empresas de un mismo grupo, entonces voy a considerar que sí hay una operación. Podría ocurrir que seamos un grupo de diferentes empresas que durante años nos hemos vendido bienes y servicios, pero resulta que en el 2023 tuvimos una reestructuración y ya no hay transacciones entre nosotros. Entonces, aunque seamos un grupo multinacional, si lo cierto es que para el 2024 no tuvimos operaciones vinculadas, entonces no tengo que hacer el estudio de precios de transferencia, porque el estudio lo que respalda son las operaciones que tuvimos. Caso contrario, si somos un grupo y si tuvimos venta y compra de bienes o servicios durante el periodo fiscal, voy a necesitar el estudio de precios de transferencia, que será el que evalúe esas transacciones y me diga si las transamos a precios de mercado o no. Muy bien. Ok, a ver, ¿y cómo afecta, digamos, la naturaleza y el volumen de las transacciones que fueron realizadas durante el año anterior la necesidad de hacer este estudio? Sí, muchas empresas consideran que cuando las operaciones han sido pocas o de poco valor, tal vez el estudio no es necesario. Lo que pasa es que, nuevamente, si lo que estamos es haciendo un documento que va a soportar las operaciones de un periodo fiscal determinado, yo tengo que analizar las circunstancias de ese periodo específico, tengo que analizar el mercado de ese periodo y no debo entonces pensar que por ser tan poquito dinero el que transamos en este año, voy a poder utilizar las circunstancias, los valores, los hechos que analicé en el periodo fiscal anterior. Lamentablemente en Costa Rica no tenemos una limitación de valores. En otros países sí existe, que es a partir de determinado monto en adelante que se tienen que hacer los estudios. Sin embargo, en nuestra legislación no se tiene ninguna consideración por un monto insignificante. Así que desde un colón para arriba, la obligación existe. Muy bien.
Creo que esto lo hemos hablado mucho, creo que en cada programa te lo pregunto, cada vez que estamos hablando cualquier cosa de precios de transferencia, pero también creo que es una pregunta obligatoria, digamos, con respecto a cualquiera de nuestros temas de precios de transferencia, y es cuáles son las consecuencias fiscales, legales para las empresas que no cumplen con la obligación de realizar este estudio. Sí, en realidad, Vivi, vamos a ver, yo podría decir al día de hoy que las empresas se arriesgan o que tendrían dos diferentes, digamos, sanciones o consecuencias de no hacer adecuadamente su estudio de precios de transferencia. Una tiene que ver con el hecho de que si yo pienso que no lo voy a hacer y mis operaciones son internacionales, yo podría tener, digamos, implicaciones en otros países, porque no solo no estoy incumpliendo la normativa local costarricense, sino también la del país en el que mi parte está realizando actividad. Si yo soy un grupo con sede en Costa Rica, pero trabajo en toda la región, pues cada país tiene que cumplir con la normativa de cada uno. Entonces, las sanciones se me van a exponenciar, porque no es solo que no lo hice en Costa Rica, sino que no lo hice para todo el grupo y cada país tendrá su propia sanción. Pero hay otra, digamos, otra consecuencia que a mí me parece también muy importante, y es que el análisis de precios de transferencia, y lo he repetido desde que hablamos de precios de transferencia en actualidad tributaria, es que los estudios de precios de transferencia no son simplemente un documento que se hace para cumplir un requisito, para llenar una declaración, para ¿verdad?, mera formalidad, sino que los estudios de precios de transferencia realmente tienen que ser un instrumento de análisis fiscal tributario. Entonces, yo elaboro mi estudio de precios de transferencia y puedo empezar a tomar decisiones basadas en la realidad de nuestra estructura, basada en la realidad del mercado en el que estamos operando, y no solamente hacerle check a que tengo el estudio de precios de transferencia. De no tenerlo, voy a tener las sanciones en cada legislación, pero algo más grave es que no tengo información adecuada para la toma de decisiones en temas de precios de transferencia. Muy bien. Y hablando de todo esto, de la información adecuada, que también yo sé que eso es algo que hemos mencionado, no en todos los programas, pero sí en algunos programas, es cuál es la documentación. Si ya sé que este año sí tengo que hacer mi estudio de precios de transferencia, ¿cuál es la documentación que debe preparar la empresa para respaldar este estudio ante una posible fiscalización que nunca sabemos? Claro, el tema es importantísimo, Vivi. Lamentablemente hoy estamos en enero 2025 y preguntándonos qué documentos tengo que tener. Lo correcto debió haber sido en enero del 2024 decir, ¿dónde está mi expediente de precios de transferencia que voy a empezar a alimentar con toda la documentación que se me va a hacer necesaria cuando llegue el momento de hacer el estudio de precios de transferencia? Y bueno, estamos a tiempo de armar nuestro expediente para el 2025. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pensemos en empresas que se venden productos entre sí, ¿verdad? Ya las empresas saben que la que vende y la que compra necesita tener debidamente justificados sus precios, revisan sus tarifarios, cuáles son digamos, los beneficios que encuentran entre las empresas vinculadas, si le doy descuento por pronto pago, si a una no le reviso garantías, o sea, hay un montón de cosas que analizamos. Pero, de repente, en el transcurso de un periodo fiscal, ocurren situaciones que están ajenas a nosotros o son situaciones que no ocurren con frecuencia. Por ejemplo, un país se quedó sin producto y entonces otro país que sí tiene producto necesita venderlo de urgencia al país que se quedó sin producto, quebrando la estructura que usualmente utilizamos, y entonces ocurre algo que es extraordinario y tenemos a un país vendiéndolo a otro país a precios que no sabíamos cómo colocarlos porque no era la forma usual. Al final deciden cómo realizarlo y nada de eso se documenta. Lo único que quedó fue una factura de la operación, ¿verdad? Si nosotros somos diligentes, deberíamos en el transcurso del año ir documentando todo lo que ocurre en nuestras ventas de bienes y servicios con los vinculados. Entonces, si tuvimos que dar descuento, ¿por qué este descuento se hizo de esta forma? ¿Por qué aceptamos un valor debajo del costo en esta ocasión? O sea, todo lo que ocurre debemos documentarlo. Cuando termina el periodo fiscal, que es justo como estamos ahorita, entonces tenemos a nuestro asesor que va a revisar las operaciones de toda la transacción, de todas las transacciones vinculadas, y además tiene esos documentos de soporte en el que puede conocer qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Y entonces, si tengo que justificar algo en el estudio, puedo justificarlo porque he documentado todo. O te pongo otro ejemplo. Pensemos que mi producto estrella ocupa X materia prima.
Y todos los años yo traigo mi materia prima sin mayor problema. Y justo este año tenemos escasez en esa materia prima. O justo este año los aranceles para esa materia han subido. Eso debo de documentarlo. Porque cuando llega el momento de elaborar el estudio, que cuento la historia de qué ocurrió en el mercado, de cuáles circunstancias alrededor se dieron, entonces tengo un expediente que justifica con noticias, con correos, con proyecciones, y eso le permite al asesor justificar los resultados que tiene el grupo multinacional. Muy bien. ¿Qué recomendaciones le darías vos a las empresas? Digamos, si todo trabajo, no sé, soy el gerente de finanzas, tengo mi propia empresa, si no estoy segura que tengo la obligación de realizar este estudio de precios de transferencia, ¿qué nos recomiendas? Sí, bueno, lo primero es a cualquier empresa, yo lo que primero hago es recomendarles hacer una matriz, o sea, empezar a revisar si tuve operaciones, ya sea de egreso o de ingreso, con alguna de las empresas que pertenecen a la misma, al mismo conglomerado de operaciones. Si tengo vinculación porque es mi esposo, porque es mi mamá, porque es mi hermano, o sea, tengo que hacer esa revisión para identificar si realmente existe una vinculación y hacer el estudio. Ahora, muchas veces no estamos seguros y ahí lo ideal, Vivi, como siempre, es buscar a un asesor que sí les pueda dar la justificación, que sí les pueda hacer el análisis y decirle con 100% de certeza sí o no debe de hacer el estudio, ¿verdad? Porque un asesor va a revisar las operaciones, va a revisar los criterios de vinculación, tanto aquellos que conocemos y que hablamos todo el tiempo, ¿verdad? De control, de dirección, de capital, pero verificará algunos otros que son tal vez presuntivos, pero al final es un asesor quien les puede dar, digamos, la respuesta más certera y que entonces sepan si deben o no deben hacerlo y que cumplan a tiempo, ¿verdad? Porque también esa es otra, cumplir con el tiempo de poder tener los resultados, ojalá antes de que presentemos nuestra declaración de renta, por aquello de que tuviéramos que hacer algún ajuste. Creo, para ver si puse atención, ¿verdad? En algún lugar me has comentado que cuando la administración tributaria pide algún ajuste, normalmente da 10 días para hacerlo, que era por ahí, y entonces que no hay como suficiente tiempo si no está, digamos, si no está todo montado de la forma correcta. Sí, lo que hablábamos es que cuando la administración tributaria, por ejemplo, te va a hacer una fiscalización, te da un requerimiento de documentos y te da 10 días, ¿verdad? La administración dice, te voy a hacer una fiscalización, este es mi requerimiento y pueden venir 15, 20 incisos de documentos que te están solicitando, incluido el estudio de precios de transferencia. Si uno no ha hecho el estudio de precios de transferencia, en 10 días es imposible tenerlo. Realmente el estudio de precios de transferencia es muy técnico, requiere de mucho trabajo y 10 días no es suficiente. Entonces, ya sabemos de antemano que si no lo hemos hecho y me piden el requisito, no voy a poder cumplir. La idea es saber de antemano si yo tengo la obligación y cumplirla antes de que me lo soliciten. Porque incluso a veces le dicen a uno de los contribuyentes, no, pero yo sé que uno puede pedir que le amplíen el plazo. Claro, lo puedes pedir, pero te van a dar solo 10 días más y en 20 días no tenemos un estudio, ¿verdad? Entonces, lo ideal es, a estas alturas del año, revisar qué operaciones tuvimos en el 2023, si de verdad tuvimos operación de ingresos o de egresos con empresas vinculadas o con partes vinculadas, de inmediato empezar a hacer el estudio, buscar al asesor correcto que domine el tema y que les ayude a elaborar el estudio para tenerlo, ojalá, antes de la declaración de renta. Muy bien. Tal vez una última pregunta, antes de irnos, porque ya casi se nos acaba el tiempo. ¿Cómo pueden las empresas garantizar que el estudio de precios de transferencia está alineado con las normativas locales e internacionales para evitar que nos pidan algún ajuste, digamos? Bueno, la normativa de precios de transferencia es una normativa muy universal. Casi todos los países se han, digamos, adherido a las guías de precios de transferencia que ha hecho la OCDE. Costa Rica, por ejemplo, es uno de ellos. La gran mayoría de países tienen estas normativas. Sin embargo, cada país también tiene algo especial, ¿verdad? En algunos hay limitantes acerca de los montos, en otros hay limitantes según el tipo de contribuyente que yo sea. Entonces, lamentablemente, tengo que conocer la normativa para saber si me estoy ajustando o no. Y lo cierto es que difícilmente un contribuyente conoce la normativa de tantos países, ¿verdad? Nuevamente, el tema es, hay que llegar a un lugar en el que exista un equipo de profesionales que conozca la normativa. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, manejamos toda la región y lo que no solo tenemos gente que domina
la legislación local, sino que también tenemos partners en diferentes países donde podemos, cuando llamamos tropicalizar un estudio, ¿verdad? Hacemos nuestros estudios, hacemos nuestros análisis, pero el documento final debe de ir ajustado a la normativa de cada país. ¿Cómo sé si lo estoy haciendo? Tengo que estar aliado con alguien que sea profesional, que conozca correctamente, no nada más que diga sé hacerlo, porque yo puedo saber hacer el tico, pero necesito conocer la legislación de toda la región para que ese estudio vaya sin mayor problema. Eso es muy importante y creo que, a ver, me parece que es una de las fortalezas que no habíamos mencionado antes, que tiene este equipo, y son todas estas personas en otros países que nos ayudan a garantizar que lo que estamos haciendo sea. Así es que, bueno, creo que se nos fue el tiempo, pero nada más les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 2248-4822, por WhatsApp al 7023-6238 y por correo electrónico a info@actualidadtributaria.com. Zaira, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, con todo gusto, Vivi. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. AT Live, compartiendo el poder de la información.